Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidos a este su programa CU al aire. Como cada lunes, su buen amigo Javier Rivas y Fernanda Montaño. Y hoy estamos muy complacidos de poder estar de nueva cuenta con ustedes, de que nos estén siguiendo, estén comentando y quieran tener un poquito más de información y conocimiento de qué está pasando en nuestro estado, qué está pasando en nuestra ciudad y sobre todo qué está pasando con nuestras instituciones, cómo están teniendo el acercamiento con la ciudadanía, cómo están trabajando las problemáticas, cuál es, digamos, que la dinámica del día a día. Y hoy estamos muy engalanados de recibir aquí en esta humilde cabina a la fiscal especializada en violación a derechos humanos y desaparición forzada, maestra Johan. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Ay, perdón. Un gusto saludarlos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Encantada de estar aquí con ustedes platicando de un tema tan importante en el marco justamente del Día de la Persona Desaparecida. Así es. No, y la verdad agradecemos mucho que se haya tomado el tiempo. Fiscal de todo el estado, yo sé que está en prácticamente cada municipio donde haya una situación pues ya así que compleja, y que se haya tomado el tiempo de estar con nosotros y platicar un poquito de todo lo que están haciendo, pues se agradece bastante. No, hombre, no, al contrario, la verdad es que esto es parte del trabajo también. Un saludo a todos los radioescuchas de Radio Universidad. Esto es parte de lo que tenemos que hacer, Javier, informar sobre una situación tan grave como es la desaparición forzada o la desaparición provocada por particulares de personas, que es uno de los problemas más graves que afecta a nuestro país. Así es. Y justamente en este marco vamos a trabajar aquí en este programa una serie radiofónica que está enfocada justamente a eso, a poder visibilizar y crear conciencia del impacto que tiene este delito de lesa humanidad, que ahorita platicaremos un poquito más sobre ello, en la vida, sí, de las personas familiares o allegados a aquella que está desaparecida, pero también a la sociedad. Cómo ha afectado a través de tantos años la desaparición de una sola persona, y cómo en el cúmulo de todas estas personas desaparecidas que hay hoy en el estado, pues bueno, hemos tenido que evolucionar, hemos tenido que crear nuevas estrategias de atención. Se ha creado una fiscalía y se le ha dado una atención específica a la problemática. ¿Por qué? Porque se está escuchando y acompañando a las familias. Así es. Mucho del trabajo justamente de la fiscalía la fiscalía tiene esa función, esa función de procurar justicia, o sea, de procurar justicia cuando ocurre un hecho delictivo, cuando ocurre una situación, como por ejemplo la que tienen ustedes, que tiene que ver con una situación victimal también, o sea, busca esta parte de allegarse de la verdad, de hacer efectivos los derechos a la justicia de las personas, los derechos a la verdad, los derechos perdón, híjole, ando un poquito enferma, discúlpenme, el derecho, perdón, a la verdad, a la justicia, a la no repetición, al hacer, vaya, a un tema de restauración incluso, ¿no? O sea, es decir, pues en este sentido de que verdaderamente existe una reparación integral del daño. Inclusive esta parte también es bien importante de generar canales de memoria, de concientización y prevención, y esto es parte de lo que estamos haciendo aquí en tu programa. Entonces, pues bien agradecidos, Fernanda, Javier, por estar aquí y poder hablar de estos temas. No, muchas gracias. Ya previo a entrar ahora sí, digamos que a las preguntitas, a lo que mucha gente está solicitando también que le preguntemos. Queremos nada más recordar que este programa está creado y está impulsado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. ¿Qué es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas? Bien, es esa instancia que se encarga de acompañar de manera integral a cualquier víctima de cualquier delito y de violaciones a derechos humanos. El tema de desaparición es uno de ellos. Entonces, sepan que en todo el estado, así como hay diferentes fiscalías o bueno, de zona, existe la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, donde pueden acercarse, tener información, recibir asesoría, un acompañamiento psicosocial. Y bueno, nada más recalcar que son profesionistas y profesionales en el tema, que están ahí dispuestos a acompañarles en una situación tan compleja. Empezamos con lo bueno.
Sí, bueno, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. No sé si nos puede explicar a grandes rasgos qué es la desaparición de persona, y ahorita comentó también que, bueno, que se investigaba la desaparición forzada, pero que también existe una desaparición por particulares. Si nos puede explicar también la diferencia de una y otra, por favor. Claro que sí, Fernanda, con mucho gusto y con mucho gusto para todos. Pues comentarles, la desaparición es la privación de la libertad de una persona que puede ser por agentes del Estado o por particulares, y cuando se da la participación de agentes del Estado, estos pueden hacerlo de manera directa, pueden permitirlo, consentirlo, o incluso se habla de un concepto que se llama aquiescencia, que tiene que ver con el que básicamente, perdonen lo coloquial, pero se hagan pacto y permitan, no resguarden concretamente tus derechos. Entonces en ese sentido se cometa una violación a derechos humanos, como tiene que ver con esta privación de la libertad, que además la parte aquí muy, muy importante es la negativa a informar el paradero y las circunstancias en las que se encuentran las personas. Entonces, esto hace que el delito vaya de desaparición forzada o el delito por particulares sea un delito tan grave. Hay una violación múltiple de derechos humanos y de una multitud de víctimas. De la víctima directa, que efectivamente es víctima de esta desaparición, que no sabe realmente por qué es, que no sabe realmente por qué se ejecuta. Obviamente no hay un mandato judicial, no hay una explicación de las cosas, pero además la familia en general, las víctimas directas o amigos o interesados, desconocen el paradero de las personas y desconocen las condiciones en las que se encuentran. Entonces eso hace que también se trate de un delito continuado o permanente e imprescriptible. O sea, es decir, mientras la persona no sea localizada, el delito se sigue cometiendo. ¿Por qué? Porque las personas viven en una incertidumbre total, e incluso las personas que son desaparecidas no saben qué va a pasar con su vida. Entonces, las condiciones en las que viven, pues hay una afectación psicológica, pero además hay una esfera aún mayor de afectación, y sabemos que, por ejemplo, la desaparición forzada en muchos casos, o la desaparición cometida por particulares, en este caso, por ejemplo, la desaparición forzada, hay que recordar casos icónicos no solamente en México, ¿no?, sino las madres de Mayo, de la Plaza de Mayo de Argentina, por ejemplo, o las madres de los sábados en Turquía, donde llegan a conmocionar por completo una sociedad. O aquí en México tenemos a las madres buscadoras, porque se nos olvida que tenemos el derecho a no ser desaparecidos. Entonces, fíjate, como sociedad se nos olvida ese derecho a no ser desaparecido, y a que cualquier privación de nuestra libertad, o inclusive una privación, tristemente una derivación en una privación de la vida, pues es efectivamente una violación a ese derecho, que pudiéramos llamarlo un derecho a no ser desaparecido, ¿no? Básicamente. Y es algo bien importante lo que menciona, porque si bien hay dos maneras de desaparición, que es la forzada por particulares, ambas formas lesionan realmente los derechos humanos, tanto de la familia como de la sociedad. Así es. Y he aquí la importancia también de que esta fiscalía que usted lidera, que tiene un enfoque totalmente en derechos humanos, lo esté abarcando desde esa perspectiva, porque se dice que que la desaparición de personas es un delito de lesa humanidad. ¿Cómo lo están trabajando ustedes este concepto? Es un delito. Bueno, antes me faltó comentarles que justamente regímenes, o en muchos de los casos dentro de la estructura o el régimen de violencia, porque cuando a veces hemos escuchado, yo creo que en la comisión o con otras fiscalías, hablar de los círculos de violencia, bueno, pues también hay regímenes de violencia. México ahorita tiene una serie en las que podemos hablar que dentro del régimen de violencia, por ejemplo, con grupos del crimen organizado, o después de la llamada guerra contra el narcotráfico. O sea, si bien la desaparición existe en México, se tienen registros aproximadamente a partir de los 50, y registros oficiales a partir de 1964, y con mayor cantidad de casos reportados en lo que se llamó la Guerra Sucia. Debemos recordar que este crimen se comete sobre todo por esto que tú comentabas, por el terror
que ocasiona el miedo profundo, el terror, vaya, de la población en general. No solamente, es un delito que no solamente afecta a la esfera jurídica de la víctima directa y no solo de la víctima, de las víctimas indirectas, sino que las pasa a ser la sociedad parte de estas víctimas indirectas por la situación de conmoción que causa, ¿no? Recordemos, bueno, en México hay cifras que hablan de 135,000 desaparecidos, otras son las cifras oficiales, perdón, que nos hablan que de 1964 a la fecha hay aproximadamente, imagínense, 135,000 personas, es decir, hijos, padres, abuelas, abuelos, amigos, amigas, hijos, hijas de alguien, pareja, que no sabemos de su paradero, no sabemos dónde está. Entonces, pues claro que por supuesto que es considerado un crimen de lesa humanidad. ¿En qué sentido? En que se considera un crimen que es de lesa humanidad cuando afecta a la humanidad en su conjunto, cuando los daños cometidos son de tal magnitud, justamente, que son imprescriptibles, que son permanentes, como es en el caso de la desaparición forzada, de las ejecuciones extrajudiciales, y que, pues vaya, es que sí nos dejan una huella, una herida como humanidad, ¿no? Afecta a la humanidad entera, por su gravedad, pues imagínate el dolor, no solamente es que no está, o que pierdes a la persona, a una persona que amas, es que ni siquiera sabes dónde está, o cómo fue sustraída, en qué condiciones se encuentra. Es vivir en una ansiedad y en una incertidumbre permanente. No, por supuesto, y la verdad es que la cercanía de las instituciones con las familias, con los colectivos, es algo que brinda por así que un acompañamiento, sentir ese brazo en la espalda que dice, aquí estoy, yo continúo contigo en el camino hasta encontrarles. Y justamente en este sentido va la siguiente pregunta. ¿Cómo está trabajando hoy en día la Fiscalía Especializada justamente en este tema? Muchas gracias, Javier. Bueno, pues platicarles primero que todo, la Fiscalía Especializada en Violación a Derechos Humanos y Desaparición Forzada. No todas las desapariciones cometidas por particulares o cometidas por autoridades, bueno, sí, forzadas, prácticamente todas las tenemos, las denuncias de desaparición forzada en la Fiscalía Especializada, pero no todas las desapariciones, declaraciones de ausentes, o personas no localizadas, las lleva esta fiscalía, sino que recordemos, de conformidad con el marco jurídico vigente de la fiscalía, la ley orgánica de la fiscalía, el reglamento interior en el artículo 2, apartado B, nos indica justamente que los casos que lleguen a la Fiscalía de Derechos Humanos tendrán que pasar por algo que le llamamos un test de criterios de priorización de casos. O sea, es decir, no atendemos todas las desapariciones del Estado, sino especialmente aquellas, para hacerlo justo de manera especializada y con un rigor de enfoque especializado y diferenciado en materia de derechos humanos, que si bien toda fiscalía debe trabajar con ellos, digamos que le ponemos un especial énfasis por las circunstancias, por las condiciones subjetivas de las víctimas, directas o indirectas, o las condiciones objetivas de la comisión, por ejemplo, del hecho ilícito. Aquí, por ejemplo, en el caso de una desaparición, cuando se presume que se trata de una desaparición forzada, que hubo una participación de las autoridades, yo te decía que prácticamente sí las tenemos todas acá, pasa por estos criterios de priorización, y una vez que los pasan, pueden pasar varias cosas, que nos toque acompañar a las unidades que te decía que son las unidades de investigación de personas desaparecidas, ausentes, no localizadas o extraviadas, que existen en todas las fiscalías de zona y en la Fiscalía Especializada de la Mujer, pero cuando revierte en condiciones especialmente, por así decirlo, dolorosas de violación a diversos derechos humanos, es que no las envían dentro de este test de priorización. Entonces podemos acompañar, podemos coordinarnos, o podemos atraer de inmediato o sea, puede ser perdónenme, perdón si la voz se me oye medio gangosa, ronquita, y podemos justamente atraerlo a la fiscalía. Ahora, en la Fiscalía Especializada en el tema de desaparición hay dos labores muy importantes. Una tiene que ver con el aspecto, por así decirlo,
del derecho criminal como tal, que tiene que ver con la persecución del delito, o sea que es la labor que realiza el personal especializado principalmente, que son los ministerios públicos, los agentes estatales de investigación, los peritos o las personas peritos, vaya, ¿no? Hombres y mujeres peritos que trabajan en este tema. Y por otro lado, tenemos también un tema que tiene que ver, o una obligación que tiene el Estado mexicano a través de, que ha venido siendo una lucha tanto de la sociedad civil como de recomendaciones y sentencias de órganos internacionales, de distintos colectivos. Recordemos, por ejemplo, no sé, ¿no? En 2013, cuando se crea el Sistema Nacional de Víctimas, y estas cuestiones, toda la lucha que llevan distintos colectivos, finalmente también se crean estos órganos de persecución del delito que tienen que ser especializados, que son las fiscalías especializadas, pero a la vez también se crean las comisiones de búsqueda. Hay una Comisión Nacional de Búsqueda, hay registros nacionales y bases de datos en la materia, y hay fiscalías estatales, comisiones locales de búsqueda, que no necesariamente tienen que ver con una carpeta de investigación, que por ejemplo tenemos reportes de las personas por distintas maneras, puede ser a través de denuncias anónimas, vía correo electrónico, vía llamada, vía vaya, de mil formas en la que se busca la localización y el paradero de una persona, ¿no? La investigación, la localización, o sea, la prioridad es encontrar y encontrar con vida a una persona. Entonces, en ese sentido, digamos que la Fiscalía trabaja en coordinación con un órgano desconcentrado como lo es la Comisión Local de Búsqueda, que tiene autonomía de gestión, autonomía técnica, pero que debo decirlo, es un placer trabajar con el maestro Víctor Hinojos y con el personal de la Fiscalía, porque tenemos una enorme coordinación. Estamos generando justamente estas agendas semanales, esta priorización también de los asuntos que tenemos que buscar, porque es una problemática grave. Y no en todos los casos la Comisión Local de Búsqueda entra cuando existe una desaparición cometida por particulares o una desaparición forzada. Puede ser una persona extraviada, puede ser una persona, tenemos en casos niños que escapan de su casa, adolescentes, personas de la tercera edad, pues por muy distintas razones puede ser el caso, ¿no? Pero siempre priorizamos en general, o sea, siempre la búsqueda tiene una prioridad y un enfoque de la búsqueda en vida, o sea, de encontrar en vida. O sea, este enfoque, les digo, también de la búsqueda y todos los asuntos, por ejemplo, que se atienden por el Ministerio Público en general, este enfoque en materia de derechos humanos, este enfoque debe ser especializado y diferenciado, que significa que cuestiones el reconocimiento de que existen desigualdades o inequidades que deben de atenderse, la necesidad de corregir a través de políticas públicas y de acciones gubernamentales estas acciones, y una tercera cuestión este reconocimiento de las vulnerabilidades, este reconocimiento de las políticas públicas y se me está yendo para eliminar justamente la discriminación estructural. O sea, es decir, a través de eso, en ese reconocimiento, en esa perspectiva que, por ejemplo, condiciones, transversalidades que podemos tener, ¿no? La condición de mujer indígena, a lo mejor todo el contexto. O sea, entonces, por eso también comentarles, tenemos una unidad de análisis de contexto en la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos. O sea, que una vez que nos llegan las carpetas, no solamente elaboran los test de priorización, sino que para toda búsqueda, para toda carpeta de investigación tiene que haber un análisis de contexto, porque entendemos que una situación de una desaparición, insisto, está dentro de esta estructuración de la violencia, de este esquema de violencia que debemos de atender y saber desde el comportamiento, de qué municipio se trata, de qué región, grupos delictivos, el contexto laboral, el contexto personal, las vulnerabilidades de las personas, los distintos ámbitos en los que pudiera haber sido objeto de discriminación.
perfecto. Entonces, la verdad, la manera en que trabajan supera cualquier así que concepto que hubiéramos traído de que es una oficina que trabaja. No, caray, lo manejan de manera transversal, interinstitucional, intersectorial y lo que le sigue, y con una especialización que la verdad sorprende. Sí, y justo, bueno, estaba hablando que se coordinan con muchísimas instituciones para, como la comisión de búsqueda, incluso pueden llegar a trabajar aquí con la Comisión Ejecutiva de Atención a Trabajamos Víctimas. mucho con la Comisión Ejecutiva, con las fiscalías de zona, porque te digo, casi en todas las carpetas de desaparición que no necesariamente traemos, tenemos o una labor de coordinación, que aparecen los test de priorización, un acompañamiento permanente, o te digo, la atracción de la carpeta. Y así esto me gustaría, bueno, como dicen, hay una ayuda interinstitucional para la búsqueda de las personas, pero también cómo se coordinan y cómo trabajan con las familias, con los colectivos, cómo es ese acompañamiento también, porque me imagino que es de gran ayuda, son las personas que también salen y hacen las pesquisas, entonces... Y la sociedad civil organizada, o sea que hay que recordarlo, mira, veía aquí... Chihuahua, hay que recordarlo, en la década de los 90 fue la entidad federativa con mayor cantidad de personas desaparecidas. O sea, es decir, el fenómeno de desaparición en México ha tenido diversas evoluciones, ¿no? De ser, por ejemplo, un tema político, de la guerra sucia, pasó, por ejemplo, luego, con posterioridad, en el estado de Chihuahua, en la década de los 90 a ser la entidad federativa que tenía hasta 35 desapariciones reportadas, que tenían que ver con crímenes, desafortunadamente, en materia de género, feminicidios principalmente, trata de personas y así. Entonces, el Estado ha ido evolucionando y en ese mismo sentido, esa evolución, pero también ese pasado tristísimo de nuestra entidad ha generado organizaciones de sociedad civil bastante robustecidas. Somos una de las entidades federativas con una sociedad civil o organizaciones no gubernamentales más fuertes, ¿no? Colectivos como el CEDEM, Justicia para Nuestras Hijas, Paso del Norte, en fin, nos gusta tener un contacto permanente con ellos, pero hay que recordar que inclusive esto que tú comentabas, no todas las madres están organizadas en una asociación civil, algunas de ellas llevan acompañamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, otras llevan un acompañamiento particular, de asesoría jurídica. Y bueno, esta parte es fundamental porque tenemos que tener claro que en el centro de todo lo que hacemos están las personas. O sea, no trabajamos para llenar estadísticas, ni para llenar carpetas de investigación de papelitos y de diligencias que no van a servir para nada. No, o sea, tenemos que tener bien claro que las personas que estamos buscando, que las carpetas que estamos integrando son personas que tienen un derecho a la justicia, a la verdad, a la no repetición, todas estas cuestiones, ¿no? A la reparación integral, y entonces en ese sentido, pues cuando pones en el centro estas prioridades, creo que cambia mucho el enfoque y esa atención tiene que ser humana, tiene que ser cercana, tiene que ser, pues teniendo bien claro que aquí venimos a servir y hacer lo que tenemos que hacer para las personas, no es para nosotros mismos ni para una generación de estadística. Sí, y es algo bien importante que hay que destacar, la verdad. Así como Chihuahua ha estado en el ojo del huracán por el tema de la desaparición, sobre todo de mujeres en Ciudad Juárez, en estas épocas terribles que vivimos en el estado. Hay una diferencia así abismal de la manera en que se trabaja las instituciones, o la que trabajan las instituciones de la mano de las familias, a comparación de lo que lo hacen en otros estados, ¿no? Porque en otros estados las familias caminan solas, aquí en Chihuahua, ¿no? No, esa parte a mí me gusta mucho y creo que es una labor de la Fiscalía General, es una labor, un enfoque de la Fiscalía General del Estado, del propio gobierno del Estado, de la señora gobernadora, de tener bien claro un enfoque de política pública y de gobierno que es un enfoque de gobernanza, o sea, es decir, en el cual la sociedad civil, no nadie está por encima de nadie, sino que hay una colaboración y un conjunto de esfuerzos, y de verdad es que la sociedad civil en México en estos temas y en general en cualquier política pública es fundamental para cualquier cuestión. Entonces, yo sí lo creo, fíjate que es importantísimo este contacto que hay con
con las madres, con los familiares. Ellos van a tener todo resultado que tengas de una diligencia de investigación, de una pesquisa, de un operativo, cuando compartes, cuando ves y tienes la sensibilidad obviamente también de hacerlo sin mentir, sin maquillar, pero con sensibilidad, con tacto, con respeto profundo de los derechos humanos, es como realmente avanzan las investigaciones. O sea, yo les diría inclusive, imagínate que tú encuentras un dato dentro, nos acaba de pasar esta semana, el viernes, ¿no? Tuvimos o realizamos diligencias tanto de búsqueda como diligencias de investigación en 2 municipios del estado y nos aportaron datos que luego ya tienes que checar necesariamente con la familia, que es quien verdaderamente conoce a la persona que estamos buscando. Exactamente, fiscal. La verdad, el trabajo que hace la fiscalía que está bajo su liderazgo es muy importante, que así como lo plantea, que lo están haciendo de la mano de las instituciones, de la mano de organizaciones civiles, pero sobre todo de la mano de familias, lo continúen realizando. El tiempo se nos va, la verdad agradecemos muchísimo No, que al contrario, tenga muy aquí agradecida, espero no haberlos aburrido mucho. No, al contrario. No sé si le gustaría dar un último comentario a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, pues que sepan que existe esta fiscalía y esta comisión local de búsqueda donde pueden realizar sus reportes a la hora que sea, el día que sea, que la búsqueda de una persona, o sea, esta creencia que teníamos de que había que esperar 72 horas para la búsqueda de una persona, no. Tenemos un principio de exhaustividad, de debida diligencia, de la urgencia de encontrar con vida a las personas. Estamos para servirles en la fiscalía, en las fiscalías de zona donde pueden llegar a denunciar, en la comisión local de búsqueda, que no necesariamente es un organismo de persecución criminal. Genial, muchísimas gracias. Gracias Nos a vamos. ustedes. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, a Normita, y pues mira, hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. No sé si lo hacemos muy bien, pero lo hacemos con muchas ganas y con mucha vocación. Eso es lo importante. Y se siente, la familia también lo pueden evidenciar. Bien, pues esto es todo por nuestra parte. Nos estaremos viendo y escuchando el próximo lunes. Muchísimas gracias. Esto fue Ciego al Aire. Recuerda, la ciudad está cerca de ti. Hasta la próxima.